La línea telefónica nos toma la llamada el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio. Contento de estar en esta oportunidad de platicar contigo. Gracias, Alejandro. Nos toma la llamada Alejandro Moreno para todo el estado de Veracruz. Se viene un proceso muy intenso para el estado, la renovación de las 212 alcaldías. Ayer escuchábamos lo que comentabas justamente aquí en la capital veracruzana. Este tema de la alianza con el PAN está en el aire. Alejandro, te lo pregunto porque justamente hace cuestión de unas horas el dirigente estatal del PAN habló de una alianza flexible. Una aprobación incierta, pero en caso de llegarse a ello, una alianza flexible con el PRI, Alejandro. Mira, con mucha puntualidad, como bien han sabido, apreciado Alejandro, hay pláticas y diálogo entre las dirigencias estatales, tanto del PRI como del PAN, en un compromiso de construir mayor competitividad en distintos municipios del estado de Veracruz. Como bien sabes, son 212. Un gran estado, un estado grande, donde hemos hecho coalición, y en este momento, en este proceso, lo que se está fortaleciendo es buscar una alianza flexible, una coalición flexible, que nos permita ir en 52, 53 municipios, donde somos competitivos cada uno de los partidos políticos, y en la coalición nos hace ser más potente. Por eso lo hemos compartido de manera abierta. La coalición nos hace ser más potentes en municipios, claro. Te pondría el ejemplo, en el caso de Veracruz, por ejemplo, bueno, el contexto político y la competitividad la tiene Acción Nacional. Bueno, pues si hay coalición, pues obviamente está claro que nosotros acompañamos en el puerto de Veracruz, que acompañamos en Boca del Río, en distintos municipios donde el PAN tiene fuerza y fortaleza, y bueno, nosotros también pues encabezar los municipios donde el contexto político y la competitividad nos da fuerza a nosotros, pues como es Orizaba, como es Cozoleacaque, como es Perote, como es Jalapa y otros municipios, y el PAN pues también tiene otros municipios importantes. Entonces, aquí es una coalición para ganar, para competir y para que tengamos rentabilidad electoral. Entonces, la alianza tiene que ser estratégica, inteligente, y cómo somos más competitivos. Se está trabajando en las dirigencias estatales y eso nos va a dar fuerza en la coalición, y en los demás municipios pues el PRI está listo para competir con mujeres y hombres competitivos y ganar la elección. Y en aquellos municipios, Alejandro Moreno, donde, bueno, sea el PRI quien lleve la mano, ¿no? Y el PAN acompañe en caso de que se registre esta alianza flexible, ya están los jaloneos por las candidaturas. ¿Cuál será el método? Porque de momento se pregunta sobre el método y el primer descarte es no hay dedazo. Correcto, pero ¿cuál será el método para toda la gente que escucha en el estado de Veracruz? Bien lo dices, Alejandro. Hoy lo que tenemos que tener muy presente es que debemos de escuchar a todos, de incluir a todos y cada uno de los que tiene deseos de participar y tiene una representatividad electoral, y en la suma de esfuerzos ser más competitivos. Hay muchos mecanismos que nosotros tenemos que implementar, y varios mecanismos serían: uno son los estudios demoscópicos, o sea, las encuestas, las mediciones; otra el contexto político; otra que es importante es que se consulta a las militantes, a los simpatizantes, en un escarceo que se hace en esta representación para escuchar a todos los sectores de quiénes son los actores políticos más representativos, con mayor fuerza en la sociedad, en el partido. Entonces, nosotros estamos trabajando en ello basados en la competitividad. En estos municipios, de haber una coalición parcial, bueno, pues tendremos que acompañar en base a la rentabilidad, la estrategia y al contexto político, el PAN los que encabece y los que encabece el PRI, y nosotros estamos sumando a muchas expresiones, sectores, quienes militaban en el Partido de la Revolución Democrática, quienes militaban en otros partidos, que se están sumando con nosotros, y también esta desbandada que se va a hacer en Morena, porque pues tienen a 10, 15, 20 aspirantes por municipio. Hicieron una coalición en más de 170 municipios con el PT y con el Partido Verde, y obviamente pues al Partido Verde y al PT pues no les dieron nada, no les dieron ahí cualquier cosa para que vayan en la coalición. Se van a reducir en su voto electoral. Eso es lo que me llama la atención, pero bueno, pues son las decisiones
que toma Morena, intransigentes, no consultan, y pues al PT y al Verde le van a imponer todos los candidatos, y en las coaliciones pues se van a reducir en su voto. Entonces, pues eso habrán de decidirlo ellos. En el caso nuestro, vamos basados en la competitividad, estamos sumando todas las voces y vemos una coalición flexible que dialogan las dirigencias estatales que, de concretarse, pues obviamente van a hacer triunfos importantes en distintos municipios del estado de Veracruz. Aquí en Veracruz, Movimiento Ciudadano ha afirmado de manera contundente que es la auténtica oposición y que pues tienen los candidatos y las candidatas para ir solos en los 212 municipios. También hablan ya de un número específico de probables victorias. ¿Cuál es la postura del PRI ante MC en Veracruz? Mira, lo hemos dicho, Alejandro, la sociedad lo sabe. En el pasado proceso electoral, Movimiento Ciudadano le negó la oportunidad a la sociedad de tener una representación de un equilibrio, que no tuviera Morena una mayoría en las cámaras. Movimiento Ciudadano se prestó a ello, se prestó a poner candidatos donde muchas veces tiene el 1, el 2%, y donde no ganan las elecciones, pero ese porcentaje nos permite no ganar a la coalición, y bueno, pues ese es el trabajo sucio que le hacen a Morena de esquiroles, de lacayos, de serviles, porque dividen el voto opositor. Entonces, si tú ves en el pasado proceso, y la gente lo sabe, hoy todo lo que está haciendo Morena y sus aliados es porque tienen las mayorías en las cámaras que construyeron mediante presiones, mediante chantajes, mediante asustar a la gente, y eso lo lograron porque el bloque opositor no consolidó la mayoría en la Cámara. Si Movimiento Ciudadano hubiéramos sido en el bloque opositor, hoy Morena no pudiera estar modificando la Constitución a su antojo, cambiando leyes, haciendo la locura de la reforma al Poder Judicial que han hecho, y eso es gracias a ellos, a que le jugaron el papel de esquiroles y serviles. Movimiento Ciudadano hoy lo único que hace es no ir en el bloque opositor, no va a ganar ninguna posición, pero lo que quiere es agarrar candidatos del PRI, agarrar candidatos opositores. ¿Para qué? Para dividir el voto y hacerle el servicio a Morena. Entonces lo que hay que decirle a la sociedad es que ni un voto Movimiento Ciudadano, son serviles y esquiroles. Hoy, el único partido político que le firmó a Morena un acuerdo, un cheque en blanco para hacer lo que quieran, para dar respaldos que no necesitan, fue Movimiento Ciudadano, que firmó con Morena, el Verde y el PT a nivel nacional. Entonces, hay que decir a la gente que todo lo que está ocurriendo, la mala política para llevar la relación con los Estados Unidos y Canadá, son las consecuencias que ha hecho Morena en los últimos 6 años del gobierno anterior y en estos 100 días de gobierno. Esa estrategia de abrazos y no balazos, esa estrategia de no combatir el crimen organizado, esa estrategia de mentiras, esa estrategia de no combatir la seguridad para garantizarle a los mexicanos. Bueno, pues eso ha desencadenado que el gobierno de Estados Unidos tome decisiones que luego son muy complicadas para las y los mexicanos. Y el tema de migrantes, Alejandro, va a ser un problema para el estado de Veracruz, porque no son los repatriados los hermanos migrantes, sino son los hondureños, salvadoreños, ecuatorianos, haitianos, la gente que ya hasta de África llega, que no tienen dónde estar, que no tienen cómo darle empleo, y van a empezar a estar sin empleo y sin trabajo en los estados de la República, y eso genera también la presencia del crimen organizado. Entonces Morena es un desastre con el tema de la elección del Poder Judicial, es un desastre con el tema de la seguridad, es un desastre con la salud. Y decirle al auditorio, hace unos días tuve la oportunidad de ir a Houston, Texas, directamente a una de las 17 gasolineras que tiene Pemex. Petróleos Mexicanos, Pemex tiene gasolineras en los Estados Unidos, y el litro de gasolina está a 13 pesos. Cuando estos cínicos y mentirosos de Morena decían que le iban a poner a 10 pesos el gobierno pasado, pues hoy está a 27. Y en términos reales dicen que ha bajado. No, en términos reales la gasolina está a 27 pesos. Así por mencionarte algunas cosas, no hay medicamentos, no hay atención. Entonces la gente va a tener claro que en el PRI no somos perfectos, que hemos cometido errores, pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar, y nuestros gobiernos son mejores que estas locuras de Morena, y obviamente pues
dar un voto a Movimiento Ciudadano es darle un voto a Morena, no es apoyar el servicio de Esquirol que le están haciendo al gobierno. Alejandro Moreno, te mando un abrazo, sigamos en comunicación, se avecina un proceso muy importante en Veracruz. Gracias por tomar esta comunicación, Alejandro Moreno, gracias, buenas. Te agradezco, Alejandro, gracias por la oportunidad y un saludo a tu auditorio y un abrazo a todo el gran estado de Veracruz. Oliva Noticias.